Durante la Guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina dispuso de aproximadamente 200 aeronaves para diferentes tipos de misiones. Entre estas, destacan 9 bombarderos Canberra, 26 Dagger, 68 A4 Skyhawk, 19 Mirage 3EA y 45 bimotores IA-58 Pucará. Mientras las primeras 3 se encargaron de las ofensivas, las 2 últimas desarrollaron trabajos de apoyo, reconocimiento y cobertura. A pesar de que estas naves estaban en malas condiciones y eran muy inferiores a las de las fuerzas británicas, los pilotos argentinos cumplieron una más que destacada labor, peleando valiente e inteligentemente. De esa forma lograron propinarle duros golpes a la Royal Navy, hundiendo 7 buques enemigos y dañando otros 20. Más allá de la eventual victoria británica, el papel de la Fuerza Aérea Argentina quedó en la historia de ese país, ganando incluso el respeto y la admiración de Gran Bretaña. Bien, hoy estamos con Raúl Gómez, era de la Primera Brigada Aérea del Palomar en Buenos Aires. Te pregunto, ¿usted ya era militar antes de ir a las Malvinas? No, yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Antes, para realizar el servicio militar obligatorio se hacía a través de un sorteo de los números del documento, y depende del número que te tocaba, bueno, podía acceder o a Ejército, Fuerza Aérea o Marina. Bueno, a mí me tocó Fuerza Aérea. Cuando lo llevaron, ¿ya sabían que iban a tener una guerra fija o lo tomaron por sorpresa? No, en realidad se trataba de un gobierno militar y en ese momento no se le informaba nada ni al pueblo, menos a nosotros que estábamos haciendo el servicio militar. No sabíamos que se había recuperado el día 2 de abril, o sea, la incorporación mía fue el 5 de enero de ese mismo año. Sí. O sea que para el día 2 de abril tenía 2 o 3 meses nada más de introducción. El 2 de abril me mandan a hacer un trámite interno en el escuadrón. Paso por una ventana que estaba abierta de la pieza de un suboficial que estaba de guardia y escucho que se había recuperado Malvinas. Termino de hacer el trámite en el mismo escuadrón, pego la vuelta y le digo a mis compañeros: che, loco, se recuperó Malvinas. O sea, pero en ningún momento sabíamos qué era lo que pasaba, cómo se había recuperado, quién era lo que le habían ido a recuperar. No teníamos ni la más mínima novedad de nada. Nos dieron un franco interno que consistía en no abandonar la base a no más de 100 kilómetros a la redonda del escuadrón de la Primera Brigada Aérea del Palomar. O sea que yo no pude venir a mi casa, porque yo siempre viví acá en Rosario. Y, o sea, no le pude avisar a mi vieja que estábamos como un acuartelamiento, una cosa así. Ese franco interno salí a recorrer la ciudad y bueno, era como un mundial, los autos llenos de gente chata, gente por todos lados tocando bocina, las banderas empezaron a aflorar, digamos, y empezaron a mostrar, nos tocaban bocina a nosotros, que yo salí con un compañero mío, y soldaditos nos tiraban cigarrillos, y nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba. Hasta que volvimos al otro día. Esto fue un 4 de abril, el 5 de abril cuando volvimos a la mañana, bueno, nos hicieron una formación en la cual nos dijeron que nuestro próximo destino iba a ser Malvinas. Así que nos mandaron a los médicos, nos cortaron el cabello, en ese tiempo tenía pelo, nos cortaron el cabello, todo. Fuimos al médico a ver si estábamos en condiciones, y bueno, y el día 6 de abril salimos rumbo a Malvinas, tipo 1 de la tarde, 2 de la tarde, y el viaje era directo a Malvinas, pero por desperfecto del avión, que casi nos caímos al mar, aterrizó de emergencia porque estaban camiones de bomberos y ambulancia al costado de la pista ahí en Comodoro Rivadavia. Estuvimos 3 días ahí haciendo aprovechamiento del terreno, o sea, instrucción militar, y después el 9 de abril salimos a las 3 de la tarde, una cosa así, llegamos a Malvinas, no sé, tipo 5 y algo, ya una oscuridad terrible, no se veía nada, y bueno, el 9 de abril, ya nos quedamos en Malvinas desde que empezó hasta que terminó, ¿no? Había un chico una vez que me escribió, ¿qué sensación tuvieron los soldados en ese momento? Porque algunos dicen que quedaron paralizados, que querían salir corriendo, otros que la reacción fue muy brutal en atacar.
Sí, estuvimos como Fuerza Aérea, el lugar que nos asignaron fue alrededor de la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Sí. Entonces el 1 de mayo bombardean 5:30, 5:20 de la mañana, 5:30 de la mañana, donde ahí cae el primer compañero mío que dormía a tres camas, que estaba en un pozo de zorro cerca de una carpa que era inicialmente donde estábamos nosotros. Y bueno, ahí muere él. Eso fue en el primer bombardeo. Después el segundo bombardeo surgió tipo 9:30, 10 de la mañana. Y bueno, a mí me agarró afuera del pozo porque me mandaron a hacer acomodar, digamos, el tema del puesto avanzado. Y bueno, me hicieron correr a todo lo que da porque bueno, estábamos bombardeando y venían metrallando todo en el lugar donde estábamos nosotros, así que llegué en fracciones de segundo al lugar donde estábamos nosotros, que era un búnker, ¿no? Un pozo de zorro. Así que, pero no, la experiencia que yo te puedo hablar es de lo que me pasó a mí. Sí. En ningún momento salimos corriendo. Miedo teníamos, obviamente, como cualquiera, de que nos pasara algo. Inexperiencia, porque nunca habíamos escuchado el sonido de una bomba, y menos picar tan cerca como nos había picado en esa oportunidad. Y aparte, estratégicamente se decía, después se corrió el comentario así con los distintos jefes de alto mando que estaban ahí en Malvinas, que estratégicamente los ingleses querían desembarcar por el lado, digamos, del aeropuerto donde estábamos nosotros. Y después, bueno, no sé si la estrategia o qué es lo que habrá pasado, que bueno, desembarcaron por otro lado. Pero, y nosotros, por lo menos todos los que estuvimos ahí, sí veíamos usos tácticos a la madrugada o a la noche, pero en ningún momento tuvimos enfrentamientos así cuerpo a cuerpo, ¿no? Me gustaría que aclare un tema. Hace poco escuchaba una profesora de lengua y una de inglés, que los veteranos de Malvinas adaptaban muy rápido el clima de Malvinas. Yo le decía que no, era... ¿Y usted que estuvo ahí? ¿Qué dice del clima? Para dejar en claro. Y en realidad pegó muy fuerte porque, bueno, fíjate vos que yo hice... Frío, ¿no? Exactamente. Vos fíjate que hoy hizo 4 o 5 grados, sí, y la mayoría de la gente obviamente estaba abrigada. Nosotros no teníamos equipamiento, o sea, vestimenta acorde al lugar que se manejaban 10, llegó a ser un par de veces 10 grados bajo cero. Claro, aparte era una isla en el medio del mar. Exactamente. Eso lo dejamos claro. Así es, pero bueno, lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo, se fue naturalizando todo y bueno, claro, creo que a crear anticuerpos o adaptarte a la zona de frío y lo mismo que nos tuvimos que adaptar, digamos, al tema del hambre porque tampoco teníamos mucha comida ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, como para que tengan una idea, nosotros teníamos una camiseta, digamos, tipo de frisa, una camisa, un pullover que se le llama tricota y una campera, esa tipo gabardina, sí, las camufladas. Muy básico. O sea, muy básico, muy poco para el lugar donde hacía mucho frío, ¿no? Pero sí, obviamente el miedo, la incertidumbre, claro, siempre estuvo, ¿no? Sí, sí. Y a lo desconocido, porque yo no venía de la parte militar, estaba haciendo el servicio militar obligatorio y nada más, y yo creo que algunos compañeros míos que fueron suboficiales u oficiales que estuvieron en la Fuerza Aérea tampoco estaban acostumbrados a esto, no, porque guerra no tuvimos nunca acá, ¿no? Fue un golpe muy duro. Exactamente. Algo en claro, porque hay mucha gente que contradice este tema. Cuando ustedes volvieron de Malvinas, ¿verdad que tardó mucho tiempo en tener un psicólogo, en un reconocimiento? O le decían, ahora cuando vaya a Argentina no le diga a nadie que estuviste en la guerra, por X motivo, ahora lo va a explicar. Fuimos al continente, antes de darnos la baja, primero nos dejaron ahí en el escuadrón, porque yo fui con 80 y pico de kilos y volví con 50, o sea que una desnutrición, sí, y bueno, nos dieron de comer porque estábamos muy delgados, hay inclusive fotos y demás, pero nos dijeron de que de esto no se hablaba, de que no teníamos que comentar nada, y bueno, hasta que llegamos
yo llegué al lugar de origen, o sea, de Rosario, porque toda mi vida nací y viví y vivo en Rosario. Y fue muy duro el trato, digamos, no solamente de los gobiernos, sino de parte de la sociedad también. Nos tildaron de loquito de la guerra, facho de la guerra, chico de la guerra, inclusive los mismos, digamos, presidentes. Nosotros nos queríamos reinsertar en la sociedad, no buscábamos nada, simplemente trabajo y tratar de recuperar esa vida, si se quiere, una vida normal, antes de que habíamos ido a Malvinas, y la verdad que eso nunca se pudo recuperar. Mi vieja se tuvo que adaptar a esto y la verdad que un reconocimiento creo que hasta el día de hoy no hubo. Sí, hemos sido visibilizados. Nobleza obliga de comentar esto, de que nosotros no nos quedamos en nuestra casa, o sea, fuimos visibilizados en base a que nosotros salimos a la calle, no solamente a decir que nosotros éramos veteranos de guerra y queríamos conseguir trabajo porque el trabajo dignifica, sino que no miramos tanto el dolor hacia adentro, lo que habíamos pasado, y vimos que en la calle había gente que la estaba pasando muy mal, entonces empezamos a hacer un trabajo solidario que consiste en dar, hasta el día de hoy lo mantenemos, que consiste en dar de comer un plato de comida a esa gente que realmente lo necesita. Y reconocimiento, te digo así, no hay, porque la mayoría, si bien, esto es lo que yo siempre sé decir en distintos colegios primarios, secundarios o en las universidades, que si bien mis compañeros, 632 verdaderos héroes que dieron lo más preciado que tiene una persona, que es la vida por nuestro país, por la libertad de nosotros, por la soberanía, hay personas que son mucho más importantes que mis compañeros. Son las madres de los veteranos de guerra que dieron lo más preciado que tiene una madre, que es la vida de sus hijos. Y la verdad que la mayoría, por cuestiones de edad, se han marchado todas y ningún gobierno se la reconoció. A ver, pero no reconocerla a través de lo económico, porque siempre uno confunde un reconocimiento a través de algo monetario, de algo de plata. No, simplemente agradecerle lo que hizo, ¿no? Entregar un hijo a su patria. Y la verdad que hasta el día de hoy yo sinceramente no me siento reconocido. Sí me siento visibilizado, pero porque no me quedé en mi casa. Fíjate que nosotros salimos a no solamente a dar de comer, sino estamos teniendo varios merenderos y hurgueteamos en el dolor, revolvemos en el dolor para transmitir esta historia, porque cada vez venían menos en los libros y lamentablemente teníamos que apelar a la buena voluntad de algún maestro o de algún profesor que se hable de esta historia, que es una historia contemporánea, porque esta historia, nosotros fuimos parte activa, pero esta historia es la historia de todos ustedes. Justo cuando vinieron de las Malvinas. Mirá, nosotros cuando volvimos empezamos a buscar trabajo, se nos inflaba el pecho diciendo estuvimos en Malvinas, sí, con orgullo, y cuando en ese tiempo no había el famoso currículum, simplemente se llenaba una planilla. Yo he llenado planillas en distintas empresas públicas, llámese EPE, Aguas Provinciales en ese tiempo, Gas del Estado y demás. Esa planilla va a ser un honor, primero me decían, y esa planilla después, cuando yo me daba vuelta, la tiraban a un cesto de basura. Cuando pasaron varios meses que estaba pasando esto, dijimos, uy, era contraproducente decir que éramos veteranos de guerra, porque estábamos locos. Y porque cuando pegamos la vuelta no tuvimos una contención psicológica, y ojalá la hubiésemos tenido, porque vos fíjate que este dolor que nos tocó vivir, lamentablemente produjo más muerte en el posguerra y no en la guerra misma. En la guerra murieron 632 y en la posguerra, por esa falta de inserción, llámese laboral en la sociedad y demás, provocó más de 1500 suicidios. Entonces, si hubiésemos tenido una contención psicológica, o sea, creo que algunos de mis compañeros no hubiesen tenido esa mala esa mala decisión de quitarse la vida, y a lo mejor estarían también dando su testimonio de lo que vivieron en la guerra. Así que hoy, a medida que pasamos desfilando o nos ven en la calle, estamos visibilizados, reconocidos por parte de la sociedad, pero no así por los distintos gobiernos que van pasando.
¿por qué? Porque, claro, muchos no tenían trabajo y entonces Claro, no tenían claro. obra social, iban a dependencias públicas. Claro, sí, sí, sí. Hasta que empezamos a trabajar sobre el tema de la asistencia de salud y bueno, logramos una primer pensión que era de 155 pesos, plata de ahora serán unos 15.000 o 100.000 pesos, no sé más o menos. Esto salió en el año 91 y gracias a esa pensión a nivel nacional pudimos acceder, digamos, a una obra social paralela al PAMI, ¿no? A nivel nacional. Entonces recién ahí se empezaron a descubrir distintas enfermedades que estábamos teniendo, que fue el arrastre, digamos, del error y error de esta guerra, que fue trabajando y cada vez se va acentuando más. O sea, de acá compañeros de 10 veteranos de guerra, 9 son diabéticos, de 10 tener problemas de cáncer, de 10 tener problemas cardiológicos. En algunos lugares me dijeron, pero vos ya sos grande, pero claro, obviamente, pero recién ahora no tendría que empezar a agarrar estas enfermedades. Nada más que nosotros las venimos arrastrando ya después que volvimos a Malvinas. Para ir finalizando, ¿usted qué piensa de la escuela? ¿Que tienen que enseñar más sobre las Malvinas? ¿Que los chicos, la nueva generación, tiene que estar más enterado por lo que pasó? Mira, como te dije recién, Sí. esta no es mi historia, nosotros fuimos parte activa, esta Claro, historia claro. se merece ser contada porque es una historia contemporánea, todavía estamos acá, somos una historia viviente Sí. y la verdad que hemos trabajado a través del Ministerio de Educación para que se implemente estas charlas, digamos, en distintos colegios. Sí, sí. Y los chicos no tienen el problema de aferrarse a esta historia. Lo que pasa es que no se puede querer lo que se desconoce. Entonces, obviamente, como decís vos, obviamente que tienen que conocer esta historia porque es la historia de ellos. Claro, ahí en la escuela de nosotros hemos llevado distintos veteranos de Malvinas. Yo hace 6 años que estoy en esa escuela. Y con el tiempo que llevo, nunca llevaron un veterano. Y en este año, cuando fue distintos veteranos, los chicos comenzaron a aferrarse y a querer más la historia. Un ejemplo, ahora usan escarapela, a veces llevan unas gorritas de Malvinas, o las remeras con el logo de Malvinas o la bandera argentina. Y muchos decían, yo quiero ser ingeniero, yo quería ser doctor. Ahora que vino el veterano, yo conocí la historia y me gustaría entrar al ejército. Quiero ser médico del ejército o quiero ser ingeniero del ejército. Yo creo que sí, debe ser una materia ya Que tiene que estar estable, establecida, ya exacto. en cada salón, en cada chico. Pero aparte, mirá, en una oportunidad, fíjate vos lo que se ha generado con todo esto, ¿no? Sí. Por no contar la verdadera historia. Hay muchos chicos que por ahí querían entrar en el tema de la parte militar. Sí. Me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo, ¿qué necesitas? Dice, no, dice, yo quiero ser militar. ¿Y qué te impide? No, dice, porque veo que a nosotros nos contaron, y mis papás, dice, por lo que pasó acá. Mirá, le digo, vos podés ser médico, podés ser cura, podés ser profesor, podés ser chofer de colectivo, podés ser militar, siempre y cuando que sea una buena persona, Sí. podés ir a cualquier lado y tienen que ser lo que quieran ser, siempre y cuando que no dejen el origen y de ser buena persona. Creo que eso le va a abrir puertas y se puede estar en cualquier lado. Sí. ¿Quiere contar algo antes de finalizar? No, ya que estamos por finalizar, bueno, nosotros si bien no somos ejemplo de muchas cosas, Sí. sí somos ejemplo de unión. Claro que sí. Somos ejemplo de unión, somos ejemplo de salir adelante y de tratar de llevar en alto nuestra bandera. Pueden tener cualquier ideología política, pueden pertenecer a cualquier partido político, pero Sí. siempre hay una sola causa, nuestra celeste y blanca, y se tendría que gobernar bajo nuestra bandera. Porque acá somos una comunidad de la población, o sea, somos del pueblo y cada uno tiene su ideología, pero siempre a la hora de salir salimos a hacer cualquier cosa sin mirar a quién y siempre nos unimos para hacer el bien y para trabajar en solidaridad. Un país que no tiene memoria, no hurguetea en su historia, en su memoria, no crece como país y la verdad que soberanía son un montón de cosas. Trabajo, educación,
seguridad, salud, justicia y lamentablemente por una cosa o por la otra siempre está faltando algo. Entonces esto por ustedes, nosotros les estamos de vuelta, nosotros no estamos marchando por el bien de ustedes, sino lamentablemente el futuro de ustedes va a ser peor que el presente que se está viviendo. Júntense, únanse bajo una misma bandera y se pueden lograr un montón de cosas, pero siempre trabajando por el bien común y no mirando tanto el dolor de uno, sino que hay otras realidades. Y yo no lo voy a ver, pero en algún momento la gente buena se tiene que juntar y trabajar para los demás. Que no se olviden que en esta historia hay 632 verdaderos héroes que dieron la vida por todos nosotros, por ustedes, por nosotros, por nuestra soberanía, y que no se nos recuerde únicamente el 2 de abril. Creo que somos un poquito más que la guerra, somos solidaridad, porque un país no solamente se defiende empuñando un arma, se defiende trabajando, estudiando y de la solidaridad. Gracias por su servicio. No, por favor, te agradezco a vos, gracias a vos. Entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.